Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. Por esta época del año encontramos varias festividades tradicionales que de una u otra manera han sido conservadas por las familias y la sociedad a través del tiempo y que guardan valores profundos, llenos de esperanza para el mundo. La más destacada de estas celebraciones, sin duda, es la Navidad. Por esta razón hemos querido traer el tema El espíritu de la Navidad. Ofreceremos una visión de los aspectos más destacados de la celebración de la Navidad, de su origen y antecedentes, así como de rituales ancestrales asociados en diversas culturas. Destacaremos su valor más trascendente, el espíritu de la Navidad y su aporte en momentos de aflicción de la humanidad. Para el desarrollo de este tema nos acompaña el doctor en filosofía Gustavo Ruiz Pereira, de nacionalidad peruana, ingeniero forestal con especialidad en áreas naturales protegidas. Cuenta con maestría en conservación de ecología social, así como maestría y doctorado en filosofía de la Universidad de Yale. Su interés multidisciplinario lo ha llevado a vincular su formación académica occidental con el estudio y práctica de disciplinas con base en el conocimiento de las grandes culturas orientales tradicionales. Es miembro del grupo de trabajo en valores culturales y espirituales de las áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y se ha desempeñado como funcionario y consultor internacional. Como parte de su actividad profesional e institucional, ha dictado cursos y conferencias en más de 20 países de 4 continentes. Es autor del libro Saber, Querer, Poder, Visión y Proceso para el Desarrollo Integral del Ser Humano, así como de numerosas publicaciones asociadas con su labor de investigación. Doctor Gustavo Ruiz, bienvenido a Estudium. Tiene usted la palabra. Le escuchamos. Muchas gracias, Patricia. Grato saludarlos a todos en esta oportunidad. Voy a empezar a compartir la pantalla. Hace unos 5 años tuve la oportunidad aquí en Studium de presentar el tema El simbolismo y el espíritu de la Navidad, poniendo énfasis en los orígenes y el simbolismo. En esta ocasión voy a ampliar y profundizar el segundo aspecto, el espíritu de la Navidad. La razón de hacerlo es intentar rescatar el valor de lo esencial de esta festividad, a la que la modernidad y el consumismo han ido convirtiendo en un objeto comercial, despojándola de su connotación humana y espiritual. Para muchos, la llama que se está observando en esta pantalla es un objeto ígneo. Sin embargo, al considerarla así, mediante una visión que podría llamarse objetiva, pero muy restringida, se la está excluyendo de sus características más importantes, como son su verdadera naturaleza o su esencia, sus atributos, es decir, sus propiedades y cualidades, así como su valor intrínseco o condición singular, no solo utilitario, y hasta su carácter simbólico. Detengámonos ahora para ahondar en lo que esta llama busca representar. Desde la más remota antigüedad, el fuego ha tenido una presencia destacada. Los primeros humanos,
pudieron haber observado que los fuegos naturales producidos por el rayo o los volcanes hacían huir a los animales. Esta herencia instintiva seguramente determinó inicialmente un temor reverencial hacia el fuego en el hombre primitivo, para quien fenómenos naturales como el rayo y la erupción de un volcán eran asociados como elementos sobrenaturales, hasta que posteriormente el hombre primitivo llegó a tener un manejo y control del mismo, permitiéndole su uso más utilitario para cocinar alimentos, calentarse o trabajar herramientas, entre otros. Referencialmente, menciono que el uso controlado del fuego por el Homo erectus hace alrededor de 1 millón de años aproximadamente, es en la actualidad ampliamente apoyado por los investigadores, aunque está surgiendo hallazgos con una datación anterior. En épocas más recientes, el fuego está asociado en la mitología y rituales de todas las culturas ancestrales, con la transformación, la renovación y el renacimiento. Algunas muestras son el ave fénix, ave mitológica que muere consumida por el fuego para luego renacer. Es un símbolo del cuerpo físico y del espíritu, también del sol, la muerte, la resurrección y la inmortalidad. El dragón, en su función de devorador y de guardián, aunque ambas funciones tienen finalmente una sola raíz, el de un ser cósmico, cuya acción implica la muerte, pero en el sentido de renacimiento a una nueva condición, a un nuevo orden. Es interesante, por ejemplo, que los dragones chinos, japoneses y coreanos tienen un carácter más bien benevolente, son benévolos, ¿no? Mientras que los europeos son en su mayoría malévolos. Agni es la deidad del fuego en la mitología védica del periodo 1500 a 500 antes de Cristo. Esto es anterior a la hinduista, ¿no? Y es considerada entre las tres deidades más importantes. Agni es reverenciada por su poder de purificación y conexión entre lo divino y lo terrenal. Agni tiene la misma raíz que dio origen al término latino ignis y al español ígneo. Shiva es la deidad de la mitología hindú. En su forma Nataraja o Shiva danzante, ejecuta Tandava, la danza cósmica de creación que conlleva la destrucción, la transmutación y la regeneración. Shiva representa el fuego eterno, purificador. El Espíritu Santo, que ha sido siempre representado como por una paloma, ¿no?, es el pensamiento y es correspondiente con Shiva en la Trinidad del panteón hindú. El pensamiento tiene una doble condición. No dual corresponde al pensamiento divino y dual es el pensamiento en acción en el mundo material.
el que tenemos nosotros, los seres humanos. El pensamiento, el Espíritu Santo, es la inteligencia activa y es el puente de unión entre lo humano y lo divino. Es la conciencia universal en la que deben unirse las conciencias individuales en la experiencia suprema, que es el samadhi, la reintegración o el yu. Pentecostés es la celebración a la que hace referencia o a la que se hace referencia, disculpen, en el libro de los Hechos, en la Biblia, acerca de lo que se nos conoce como la efusión del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los discípulos. Y es llamado el tiempo del Espíritu Santo, pero que en cuanto al tiempo calendario propiamente, la conmemoración no es solo de un día, sino que abarca propiamente el periodo entre la celebración de la resurrección de Jesucristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo, que suman 50 días, o Pentecoste en griego, ¿no? Que significa justamente 50 días. Es interesante destacar que es usual, como parte de esta celebración, la vigilia de Pentecostés o noche en vela, ¿no? A la espera de la luz del día siguiente. Doctor, quisiera señalar, vemos en estos ejemplos que se ha colocado la concepción del fuego como elementario, primigenio, divino, ¿no? Que es el origen del fuego material. Es el fuego sagrado, el fuego celeste, es decir, el fuego como espíritu que anima y ordena el universo, y como la chispa divina que está en todo ser humano, ¿no? Y que lo hace pensante. Es interesante que Descartes, quien estableció los métodos o los fundamentos del método científico, afirma en su obra Meditaciones Metafísicas lo siguiente: aquello que piensa es el espíritu. Citándolo textualmente, nos dice: todo cuanto puede pensar es espíritu, y agrega: no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu. Esta concepción de Descartes es bien interesante porque a veces tenemos la idea de que el espíritu es por ahí un vientecito, ¿no? Algo muy sutil, muy fino, que está por alguna parte, ¿no? Sin embargo, el pensamiento es creador. Todo lo que ha sido creado en el universo y que sigue siendo creado a través de las personas es producto del pensamiento. Imagínense eso, todo, agujeros negros, todo lo que existe en el universo es producto de un pensamiento divino, ¿no? Pero lo interesante es que en el caso del ser humano, ¿no? Dice él, en palabras sencillas, ¿no? Todo lo que piensa, ¿no? Es espíritu. Entonces, si yo pienso, tengo un espíritu que piensa. Y finalmente, mi esencia es espiritual. Por lo tanto, él dice, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, ¿no? Lo presentado hasta el momento nos aproxima a la noción del fuego y el espíritu. Lo estamos vinculando. En su sentido asociado con la natividad, lo trataremos hacia el final de esta presentación. Adicionalmente a la condición del fuego como calor, es de notar
que las celebraciones y rituales tradicionales del fuego suelen estar vinculadas con otro aspecto del mismo, la luz. Nour, N-O-U-R, Nour se usa para significar luz o fuego en arameo, hebreo y árabe. Recordemos que, según la teología cristiana, se considera que el Cristo es la luz que proyecta el fuego divino, es decir, el Espíritu Santo, como lo destaca Mateo cuando afirma: tú eres la luz del mundo. Y también el apóstol Juan en su primera epístola, cuando enuncia: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La referencia aquí es a la luz increada que anima y fecunda todo lo que existe. Es la lux con X, una realidad noble y espiritual, para distinguirla de lo que los eruditos medievales llamaron lumen, que es la emanación o contrapunto corporal, físico, material, tangible. Todo lo que existe en el universo se descompone y es analizado en su forma más básica para encontrar que todo es energía pura y existe como una frecuencia o patrón vibratorio. Lo que hace vibrar es la energía, ¿no? En el universo está en reposo. Perdón, en el universo nada está en reposo. Todo vibra. Al respecto, Nicolás Tesla decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Se dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilante sobre una posición de referencia, ¿no? El número de veces que un ciclo de movimiento completo tiene lugar durante el periodo de un segundo se denomina frecuencia y se mide en hercios. Entre más alta es la frecuencia, más rápido vibra la onda. Y cuando la frecuencia es baja, la vibración es más lenta. Para ilustrar este tema, presentaré una breve síntesis de la concepción de la tradición cabalística que nos ayuda a una mejor comprensión de la metafísica y teología de la luz. En esta imagen se aprecia el árbol de la vida, ¿no? El que tiene sus raíces en el cielo. Se desarrolla de arriba hacia abajo, representando el proceso de involución, de manifestación del universo, ¿no? Por sobre él, lo que se conoce como los tres velos: Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Los velos del árbol se suelen representar como círculos excéntricos que forman como un huevo o matriz, totalmente fuera del tiempo y el espacio. Corresponde al dominio de la eternidad. La parte superior de esta imagen corresponde a lo que podemos denominar la luz invisible, que en su descenso
da lugar a la luz visible, ¿no? Esta última es la luz en el rango de vibración que los humanos podemos percibir. La franja negra corresponde a Ain, la luz verdadera, el principio inteligente, el absoluto. Debajo, Ein Sof, el todo nada, la luz infinita y creadora. Ambos, Ein y Ein Sof, constituyen lo que el doctor Renaud de la Ferrier denomina Dios no manifestado. En la Bhagavad Gita, cuando Moisés pregunta a la voz que emana de la zarza ardiente en el monte Sinaí, ¿quién eres? La respuesta que recibe es, soy aquel que es y aquel que no es. Esto ilustra claramente pues, lo que se acaba de enunciar. Y ahora estamos viendo lo que corresponde a la Trinidad unitaria, que en la Cábala está constituida por los tres Sefirot superiores, Keter, Okma y Binah. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del catolicismo. Keter es la luz total, es Avir en hebreo, con el Yod, la I, totalizante incluido. O sea, el Yod es el elemento totalizador. Este Avir es el éter, no el éter físico del que se hablaba en la modernidad. Es la luz creadora, corresponde por eso al Padre, que es el creador, el Dios Padre creador, en la religión católica. El éter es fuente y origen, principio y fin de todo lo que existe. Es la quinta esencia no material de los cuatro elementos. Según indica Renaud de la Ferrier, el término avir para éter está bien explicado en el Zohar, cuando se afirma, habiendo practicado Ein Sof o Ein Sof, como también se pronuncia, una abertura en su avir, él reveló un punto, Yod, el pensamiento. Cuando brotó este Yod, lo que permaneció del éter escondido fue la luz, ahora. Es importante tomar en cuenta que justamente en hebreo, ¿no? La letra Yod, que corresponde aquí, como digo, a la id, cuando se extrae, cuando el pensamiento emana, ¿no? Queda lo que se llama el ahor. Y es finalmente en el cuarto y quinto versículo del Génesis, ¿no? Que se hace referencia, aquí hemos visto justamente lo que ya he señalado de la luz elementaria o el ahor, y decía que ahor se menciona en el tercer versículo del Génesis, cuando dice Elohim, sea la luz, en hebreo, Yehi ahor, ¿no? Y es finalmente en el cuarto y quinto versículo del Génesis que se hace referencia a la luz visible cuando dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas
llamó noche. Lo expuesto hasta aquí nos permite comprender mejor esa máxima que dice, todo en el universo no es sino luz condensada. Es decir, luz en diversos niveles vibratorios y tonalidades de manifestación. Como afirma Witelo, teólogo y filósofo natural polaco, dice, la primera sustancia es la luz. Toda cosa, cuanto más tiene de luz, más participa del ser divino. El culto al sol o al dios solar es probablemente el más extendido en las diversas culturas de Oriente y Occidente, siendo el fuego y la luz bajo la forma del disco solar parte central de las diversas celebraciones y rituales, por ejemplo, en el caso del Imperio Inca. El Inca era considerado el hijo del sol y la celebración del sol era el Inti Raymi. Inti significa sol, Raimi, fiesta. Sin embargo, a veces este culto ha sido interpretado erróneamente. En las crónicas de Betanzos, un historiador, se afirma, antes alcanzaron estos indios algunas cosas guiados por razón natural. Es interesante esto último. Repito, antes alcanzaron estos indios algunas cosas guiados por razón natural, en que pasaron adelante a muchos de los otros gentiles, como es en haber alcanzado a conocer que el verdadero Dios y primera causa era uno solo. A esto agrega Ciesa de León, otro cronista, que dice, en improviso dicen, se refiere a los incas, que hizo el sol y el día, y que al sol mandó que anduviese por el curso que anda. Esto nos hace ver, pues, que el sol no era considerado Dios, el ser supremo, ya que si fuera así, ¿no? Concebían ellos, no estaría haciendo el sol todos los días lo mismo, sino que el cumplir con este ritual, ¿no? Indica que él obedece a algo superior, ¿no? El sol era tan solo la expresión simbólica, material de un principio superior inteligible. Es interesante conocer un poco estos detalles porque a veces la historia nos ha contado algunas cosas muy alejadas de la verdad. Los incas distinguían al dios creador, al que llamaban Huiracocha, ¿no? Y que era representado sosteniendo un bastón en cada mano, ¿no? Símbolo de su accionar en la dualidad cósmica, ¿no? Porque él era el ser unitario, pero que ya actuaba en la dualidad cósmica. Pero lo distinguían de aquel que según Blas de Valera llamaron de Iyatexe, perdón, Iyatexe, que significa en español luz eterna. Este es el Dios incomprensible, ¿no? Del cual no se puede hablar ni decir nada, ¿no? Es esa concepción de ese Dios, principio inteligente y absoluto. Con esta visión del fuego y de la luz que hemos visto,
podemos comprender mejor la importancia de la celebración de la Navidad en su asociación con el solsticio de invierno, para el hemisferio norte, claro, que es justamente donde tiene su origen esta celebración, incluso mucho antes del nacimiento de Jesús. Es conocido que los romanos celebraban el solsticio de invierno, que era el momento cuando el sol vence a las tinieblas, ya que en este periodo, por su recorrido astronómico, iniciaba el retorno hacia el ecuador terrestre desde el trópico de Capricornio. O sea, el sol, cuando llega a su extremo máximo hacia el sur, llega hasta el trópico de Capricornio. Y eso implica pues el invierno para el hemisferio norte. Pero es justamente ya cuando el sol empieza también a retornar, ¿no? Hacia el ecuador y posteriormente hacia el hemisferio norte. En este punto las noches dejan de acortarse y los días comienzan a ser cada vez un poco más largos. Y es considerado como renacimiento del Rey Sol, ¿no? Estas celebraciones eran llamadas en Roma las Saturnales, ¿no? Fiestas paganas que se celebraban o que celebraban los romanos en honor a Saturno. Originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, cuando se hacía un banquete público seguido por el intercambio de regalos, festejo continuo y un ambiente de fiesta en el que se producía una relajación de las normas sociales. Eran celebraciones muy grandes, ¿no? Y el pueblo disfrutaba mucho de este periodo. En las fiestas saturnales se decoraban, por ejemplo, las casas con plantas, haciendo alusión a la fertilidad renovada, y se encendían velas para celebrar justamente ese retorno de la luz. Las primeras referencias de las celebraciones asociadas con la Navidad son las que se atribuyen a los celtas. En un periodo poco precisado, en el primer milenio antes de Cristo, aunque según la enciclopedia medieval se estima su temprana aparición entre 2900 y 2500 antes de Cristo. Se afirma que los celtas no se autodenominaban así y se llamaban a sí mismos Gal, con el significado de fuerte, valiente, robusto, vigoroso. O sea, eran los galos, ¿no? Como se los ha conocido posteriormente. Formaban parte de esta sociedad celta los druidas, la clase sacerdotal de la comunidad celta. Muy poco se sabe sobre las prácticas de culto de los druidas, excepto por el ritual del roble y el muérdago, según la descripción de Plino el Viejo, investigador y escritor y también militar romano del siglo I. En su obra más destacada, Historia Natural, él describe la ceremonia de recolección del muérdago. Esta última palabra significa en el idioma celta el que todo lo cura. Y este muérdago es el que ha crecido en un roble, lo que le da propiamente esa mayor dignidad, ¿no? Ambas plantas, el muérdago y el roble, son consideradas sagradas para esa comunidad celta y para los druidas. La fecha de la Navidad cristiana, coincidente con el solsticio de invierno, fue aceptada por la Iglesia Católica hasta el siglo IV, con su base astronómica, por lo que fue avanzando un día cada 72 años, obedeciendo al fenómeno de la precesión de los equinoccios, sobre el que no viene al caso tratar ahora en mayor precisión, hasta que el Papa Julio I creyó un deber posponer la fiesta de Navidad al 25 de diciembre como fecha fija. En el año 321,
Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del Sol Invictus, Sol Invencible, a quien se honraba en la celebración romana, debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. La elección del Sol Invicto servía como metáfora de que Jesús era el nuevo Sol que había venido a iluminar el mundo. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno, que justamente es la imagen que están viendo, la segunda, estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en el año 529, el emperador Justiniano lo declaró oficialmente festividad del imperio, permaneciendo así hasta nuestros días. Las iglesias orientales, por no aceptar el calendario propuesto por el Papa Gregorio XIII, aún usan el calendario juliano y por lo tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre, pero que según el calendario gregoriano corresponde al 7 de enero. La Iglesia Apostólica Armenia, por ejemplo, la celebra el 6 de enero, junto con la Epifanía, la festividad que celebra la Iglesia Católica el día 6 de enero en conmemoración a la adoración de los Reyes Magos. Al respecto, el venerable Beda, doctor de la Iglesia, describió a los Reyes Magos simbolizando tres razas. De acuerdo a la tradición, Baltasar era rey de Arabia, Gaspar era rey de la India y Melchor era rey de Persia, ¿no? Bien, a modo de conclusión, voy a abordar ahora el tema central propiamente, que es el del espíritu de la Navidad. Hay que distinguir la Navidad como acto religioso de la Navidad como acto secular y espiritual, con ciertos rituales asociados, aunque ambos se vinculan con el simbolismo del fuego y la luz. Al margen de las celebraciones oficiales, las personas tienden en este periodo a tener una disposición del ánimo especial. Claro que a esto contribuye el hecho de coincidir con el fin de año laborable para muchas de las personas, pero esto también fue así para otras sociedades en la antigüedad, justamente al comenzar el invierno. A esto se suma lo que ya es tradicional, ¿no? Que esta fecha haya sido reconocida como un periodo en el que la paz y el amor cobran un significado especial, dando lugar incluso a que en las guerras se establezcan periodos de tregua. Acerca del espíritu de la Navidad, quisiera destacar que en la actualidad prácticamente todas las iglesias cristianas, o casi todas, entre ellas la católica, la ortodoxa, la anglicana, así como diversas iglesias protestantes, suelen otorgar a la solemnidad de la Navidad una importancia tal que se la antecede de un tiempo de preparación llamado el Adviento. De la misma forma que la Cuaresma constituye el tiempo de preparación para la Pascua, Adviento viene del latín adventus, que significa venida, llegada, y consiste en un tiempo de reflexión que comienza 4 domingos antes de la fecha de la Navidad, sirviendo de base para este ritual la corona de Adviento, que se va encendiendo una vela cada fin de semana. El espíritu de la Navidad despierta o activa profundas raíces del alma humana, las cuales evidencian el espíritu humano.
De acuerdo con las características que hemos destacado en la primera parte de esta conferencia, alusivas al fuego y a la luz en su connotación más elevada, podemos enunciar algunas de estas características que le dan expresión a ese espíritu de la Navidad. En cuanto a su valor intelectual, tenemos la inteligencia, la verdad, la razón y el pensamiento elevado, ¿no? Y que son indispensables para encontrar sentido a la vida y a nuestra existencia y ser conscientes del poder que tenemos para el logro de nuestras más altas aspiraciones. En cuanto a su valor moral y ético, se destaca la conciencia, que es la que nos permite descubrir los principios y el orden universales, así como vislumbrar nuestro potencial a fin de orientar nuestro desarrollo y perfeccionamiento conforme a ellos. Es decir, ordenar nuestras vidas, ¿no? Muchas de las costumbres y las tendencias de la sociedad moderna nos han llevado justamente a un alejamiento de ese orden, ¿no? Sea en la alimentación, sea en el dormir, sea en cómo nos reproducimos, en fin, cómo descansamos. Es, hemos salido, nos hemos alejado de ese orden universal. Y claro, nuestro sistema inmunitario, que es el que se encarga de velar por la autoidentidad, cuando hacemos cosas que no están conformes con estos principios y este orden universales, el sistema inmunitario baja y nos atacan las enfermedades, sea físicas, emocionales o mentales. Entonces es importante, ¿no?, rescatar estos elementos. Y en tercer lugar, en cuanto a su valor humano, es de resaltar, por ejemplo, la pureza, la dulzura, la calidez asociada con la bondad y el poder unitario del espíritu, ¿no?, que hace posible la integración, la solidaridad y la tolerancia, ¿no?, que es lo que nos permite justamente el logro de la fraternidad humana. Espíritu implica coraje, tenacidad, compromiso, alienación con los principios, demostración de excelencia, honor, respeto y humildad, tan necesarias en estos tiempos. Lamentablemente, experimentar este tipo de sentimiento requiere de ciertas condiciones interiores y exteriores que lo favorezcan, las cuales son cada día más ajenas para la mayoría de las personas en una sociedad materialista que vive a un ritmo tan acelerado, ¿no?, y busca distraernos de lo esencial y que asimismo reduce nuestra voluntad, ¿no?, y promueve la discordia. Para pensar hay que detenerse y eso casi no es posible en estos tiempos de vida tan vertiginosa. Debemos, pues, procurar reflexionar y meditar sobre aquellos fundamentos que desde tiempos inmemoriales han dado a esta fecha, a la Navidad, una significación tan singular para poder poner en valor esos elementos y darle vigencia cada día a nuestras vidas, no solo en la Navidad, a fin de recobrar la dignidad que corresponde a la condición humana. Una feliz Navidad para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Pereira.
excelente ponencia sobre un tema que personalmente me parece fascinante. Y qué forma más hermosa, clara y concisa de hablar del espíritu de la Navidad. La manera en que usted presentó las diapositivas, la verdad, y con su voz me sentí como una niña oyendo un encantador cuento. Y para muchos de nosotros, la sola palabra Navidad nos evoca inmediatamente a esa niñez cuando todo es tan mágico, cuando la familia está reunida, cuando hay tantos abrazos, tantos compartires, cuando se hace el pesebre, el nacimiento, el árbol de Navidad, claro, todo esto desde la parte externa y tenemos que complementarlo con esa parte interna que usted nos ha traído el día de hoy, tan bellamente expuesta. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a dar paso a las preguntas. Vamos con la primera pregunta que dice así. En esta conferencia se nos ha hablado del fuego. ¿Qué relación se puede establecer de la celebración de la Navidad hacia el fin del año con los fuegos de San Juan celebrado hacia la mitad del año? Sí, los fuegos de San Juan, ¿no? Que corresponden más bien, en el caso del hemisferio sur, al equinoccio, perdón, al solsticio de invierno del hemisferio sur, que corresponde justamente al día de San Juan. En el Cusco hay lo que se llama el Cruz Velacui. En la noche hay una velación, ¿no? Se vela a la cruz, porque eso es parte del sincretismo que se ha dado entre la tradición andina, ¿no? y la influencia católica. Entonces, en ese tipo de circunstancias, ¿no? Las poblaciones indígenas mantienen su aspecto tradicional, ¿no? La parte que corresponde justamente a a rendir ese tributo al fuego, a la luz, ¿no? Con esta velación y también con esperar, ¿no? La luz del día siguiente, pero está asociado, como se llama, Cruz Velacui, con la cruz, ¿no? El, que es la parte más bien ya que es un poco inducida por la parte católica. Entonces, los solsticios y los equinoccios son puntos que han tenido a lo largo de las eras, ¿no? Una gran importancia en las diferentes culturas y que cada una de ellas, como digo, tiene una cierta connotación que a veces no hemos logrado captar en su verdadero significado. Eh, es interesante, por ejemplo, que la celebración, ¿no? denominada Kumbh Mela, ¿no? que es una celebración que se da en la India por muchos siglos, es una celebración que está asociada más bien con el equinoccio, ¿no? Y que la Gran Fraternidad Universal, asumiendo la importancia de esta celebración, la ha desarrollado desde 1974 en América, ¿no? Asociado con el equinoccio de primavera. El, pero lo que celebran en la India, y no celebra, no es un día de celebración, ni unos días, ¿no? Ellos celebran lo mismo que he hecho mención ahora con relación al periodo desde que el sol está en el extremo sur, ¿no? En el solsticio, desde ahí empieza la celebración de la Kumbh Mela y dura varios meses, ¿no? Hasta que el sol retorna a la altura del ecuador terrestre, ¿no? que es cuando ya el sol retorna hacia el hemisferio norte, ¿no? Entonces, hay una asociación indudablemente en todas estas fiestas, pero claro,
Aquí tenemos que tener en cuenta siempre esa diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque la celebración de la Navidad asociada con el solsticio de invierno tiene que ver con el hemisferio norte, que es donde se originó, aunque nosotros lo celebramos más bien concordando con el solsticio de verano, que es justamente a fines de diciembre. Muchas gracias, doctor Ruiz. Bueno, hay muchas preguntas eh, que usted ya las ha contestado porque las preguntas se van formulando en la medida que usted está haciendo su exposición. Entonces, las vamos a omitir. Vamos a ir con otras preguntas. La siguiente dice así: ¿cómo se calcula el aproximado de la fecha de Navidad según los evangelios? En realidad, el, los evangelios hacen una referencia muy imprecisa, ¿no?, a la fecha de la Navidad. Hay algunas referencias, por ejemplo, cuando dicen que si había pastores, ¿no?, o si los pastores estaban, ¿no?, justamente pastando el ganado o lo tenían más bien en sus pesebres, ¿no? Todo eso hace ver qué tanto frío hacía en esa época, ¿no? Pero las referencias históricas, digamos, de la Navidad en el sentido del nacimiento de Jesús, ¿no?, el Cristo, no están precisas en los evangelios, ¿no? Hay otros documentos, historiadores, investigadores, ¿no?, que han posteriormente ido estableciendo con cierta referencias, ¿no?, una mayor precisión, pero se podría decir, como digo, hasta ahora, que la Iglesia Católica lo que hizo fue prácticamente usar esa fuerte tendencia que había para la celebración del Sol Invicto, ¿no?, o de las Saturnales en Roma, ¿no?, y asoció a que Cristo Jesús era el Sol Invicto, ¿no? Entonces prácticamente asoció con esas fechas que eran entre el 17 y el 23, ¿no? Pero después eso mismo fue corriendo, claro, como expliqué, por la precesión de los equinoccios, que es 1 grado 1 año, ¿no? Pero después de eso ya vinieron algunos papas que lo que hicieron fue establecer una fecha fija y se quedó en el 25 de diciembre. Muy bien, muchas gracias. O sea que podemos concluir que no es exactamente el 25 de diciembre con seguridad el nacimiento de Jesús, el niño Jesús que se celebra para estos días. Así es, no es una fecha cierta en el sentido de certera, ¿no?, de que haya sido precisada o establecida, ¿no?, de algún modo exacto. No es conocido hasta ahora. Perfecto, gracias. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significados tiene la estrella de Navidad? La estrella de Belén, también, como digo, son eh, a veces un poco la imaginación, ¿no?, ha tenido que jugar un papel porque las referencias no son precisas, ¿no? Se supone que los tres Reyes Magos, guiados por la estrella de Belén, ¿no?, llegan para adorar a, a Jesús el Cristo, pero, pero no se establece ni se define exactamente qué es. Hay algunas personas que han hecho estudios, ¿no?, astronómicos, y que hacen referencia a que hubo una conjunción de Saturno con Júpiter, ¿no?, y a veces la asocian eso con la estrella de Navidad.
Otros han afirmado, como digo, que fue un cometa, pero como no es precisa la fecha del nacimiento, tampoco puede ser precisa la referencia a lo que constituye la estrella de Belén, ¿no? Entonces, hasta ahora tiene más bien un valor simbólico, ¿no? Más que algo que sea preciso en el sentido de su carácter astronómico o astrológico, ¿no? Incluso. Ujú. Perfecto. Usted contestó la pregunta que se había formulado inicialmente, que decía, ¿existe relación entre la astrología y la astronomía con la fecha de la Navidad? Esta es, pues, la Sí, respuesta. como digo, en el caso de la astronomía, muy poco se puede precisar, porque como digo, no estamos hablando de fechas precisas, exactas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la astronomía, salvo en lo que se refiere al vínculo que puede haber con el solsticio de invierno, que claro, ese es salvo la variación que puede haber de un día, normalmente el 21 o el 20, ¿no? En, en la obra de Renoir Laferrière, él menciona el 22, algunos casos, ¿no? Pero algunos indican que básicamente es entre el 20 y el 21, que se puede mover un poco la fecha o el momento exacto del solsticio, ¿no? En ese caso, sí, claro, la astronomía puede tener un papel que jugar en relación con esta celebración. En cuanto a lo astrológico, indudablemente esa afirmación que señala que podría haber estado Júpiter, ¿no? y Saturno, el- es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Júpiter es el planeta más benevolente, ¿no? Es el mayor de los planetas del sistema solar y por lo tanto podríamos decir, tiene que ver con las ideales, las altas aspiraciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, que un evento de este tipo bien podría estar asociado con algún aspecto destacado, ¿no? de Júpiter. Por otro lado, las Saturnales romanas estaban asociados con Saturno. Entonces, porque Saturno, si bien tiene a veces o a veces es considerado en su condición más bien maligna, por decirlo así, o negativa, ¿no? Hay una astróloga y psicóloga, Liz Green, que escribió un libro sobre Saturno y ella lo titula o lo subtitula Una nueva mirada sobre un viejo demonio. Y ella dice que Saturno es la bendición enmascarada. Justamente veíamos en una de las pantallas al inicio a- al dragón y Saturno es representado muchas veces por el dragón. El dragón es el que nos impide llegar, ¿no? O entrar al castillo o a lo que estamos buscando alcanzar, ¿no? Y mientras lo veamos como un obstáculo, como una dificultad, como una limitación, ¿no? Sea el dragón o a Saturno, es nuestro enemigo. Solamente cuando nosotros cambiamos nuestra mirada, ¿no? Y vemos que Saturno representa los obstáculos, las pruebas, las dificultades, las limitaciones, las restricciones, pero que todo eso es bueno, ¿no? Porque nos ayuda a mejorar, a crecer, a desarrollarnos, a perfeccionarnos, a pulirnos, ¿no? A ganar en paciencia, a ganar en sabiduría. Entonces,
se convierte en nuestro aliado, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque en la vida actual hay muchísimos problemas. Las personas atraviesan por una serie de dificultades. Y claro, si uno lo ve desde el lado negativo, uno va a sentir como que, oye, la vida no es buena, o las cosas no son buenas, o que Dios no es bueno. Pero en realidad, todo eso justamente es para que nosotros podamos trabajar, desarrollarnos, perfeccionarnos. Y no solamente nosotros, sino trabajar en equipo, ¿no? Ser solidarios, ¿no? Vincularnos con los demás. O sea, en los momentos de crisis es cuando más solidarios tenemos que ser. Sin embargo, la tendencia es a ser más egoísta para salvarme yo, ¿no? Y eso es un gran reto, porque en los momentos de crisis uno tiende a ponerse rígido, ¿no? Por esa tensión, por esa amenaza. Y pasa igual con las instituciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que buscar más bien una mayor flexibilidad, ¿no? Y al mismo tiempo mayor vinculación, porque así como un bosque, por ejemplo, de pinos, está expuesto a que si viene una plaga para el pino, acaba con todo. Un bosque tropical que tiene miles de especies, si hay una plaga, se va a mantener. El bosque tropical es uno de los elementos más diversos que existen en el planeta y tiene una gran estabilidad. Entonces tenemos que buscar un poco, ¿no? Y volviendo a la pregunta, sí, probablemente, pues, indudablemente el Sol está asociado con esta festividad y probablemente Júpiter y Saturno tengan también un rol bastante preponderante. Pues, agradecemos al doctor Gustavo Ruiz por esta respuesta que pienso yo que nos daría para todo un programa. Ha sido excelente porque usted ha venido al rescate de Saturno. O sea, no hay que tenerle temor, como usted dice, a esas dificultades, porque hablamos de Saturno y como que nos da temor, nos inspira ese respeto, pero así enfocado, como usted nos lo ha explicado, pues son oportunidades maravillosas, ¿no? Son oportunidades, hablamos de crisis y nos da temor, pero son oportunidades de crecimiento, de observarnos, de empoderarnos, de ser más fuertes. Entonces, pues bueno, gracias por ese rescate de Saturno. Muy bien, gracias. Vamos con otra pregunta. A ver. Dice así, para que la luz sea visible o sea percibida, es necesario que se refleje en algo. Tal vez esa sea la razón misma de la manifestación. Es una interesante pregunta y me posibilita tocar un tema que por el tiempo ya no pude abordarlo. Eh, en el gráfico que puse donde estaba el árbol cabalístico, el árbol de la vida, ¿no? Y en la parte de arriba había una franja negra que corresponde a Yin, ¿no? Eh, la luz es oscura, ¿no? Esto que parece un sinsentido, ¿no? Es interesante tomarlo en cuenta. El, últimas investigaciones del campo de la electrodinámica cuántica hacen ver justamente este aspecto que ya las tradiciones ancestrales lo recogían. Hay un experimento que se hace en una caja, ¿no? Pintada por dentro con material antirreflectante, ¿no? Se coloca un foco de luz que ilumina hacia adentro. Con el foco encendido, dentro de la caja está a oscuras. Y uno dice, ¿por qué?
Es extraño, porque hay una luz que está iluminando hacia adentro. Claro, lo que pasa es que estamos teniendo en cuenta que el material de la caja por dentro está pintado con pintura antirreflectante. Pero si nosotros cruzamos una varilla por dentro de la caja, esa varilla se ilumina. Entonces, la luz requiere de la materia para poder ser visible. Entonces, la luz invisible, por eso se llama así, la que corresponde al plano divino superior, es más bien una luz oscura, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que en la tradición oriental, por ejemplo, en las artes marciales, el más alto grado es el cinturón negro, ¿no? Mientras que en Occidente, ¿no?, las religiones tienden a presentar la luz, ¿no?, con el concepto asociadas al concepto de lo blanco, ¿no? Y claro, con el espectro que de ahí se manifiesta, ¿no?, cuando, por ejemplo, atraviesa un prisma o los colores del arco iris. Entonces, es importante tener en cuenta esta distinción importante, ¿no? El hecho de que la luz invisible, podríamos decir así, es oscura y que la luz para poder ser vista, manifiesta, sí tiene que ver con ese proceso de manifestación, pero no en el plano divino, porque habíamos dicho que hay un Dios no manifestado y un Dios manifestado, pero ambos están en el plano divino. Cuando hablamos de manifestación de la luz, ya tenemos que hablar de aquí hacia abajo, o sea, desde donde ya hay el espacio-tiempo, ¿no?, y materia. Ahí ya se puede hacer visible la luz. Muy revelador todo lo que usted nos está diciendo el día de hoy. Concepto de luz oscura, bueno, todo en realidad es para volver y oír esta conferencia y como decantar todos los conceptos que usted nos está entregando el día de hoy, doctor Gustavo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así: ¿cómo podemos hacer conciencia de ese plano de la luz en nuestra vida cotidiana? Disculpa, ¿sería tan amable de repetir la pregunta? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo podemos hacer conciencia de ese plano de la luz en nuestra vida cotidiana? Ah, gracias. El, Mencioné en un momento de la conferencia esa máxima que dice, todo no es sino luz condensada. En realidad, todo es vibración en el universo, ¿no? Ese es uno de los principios. este, y es bueno tener la diferencia entre principio y ley. El principio es universal. La ley se cumple en diferentes planos de la realidad, ¿no? Entonces, principios son universales: causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, ¿no? Esos son principios universales, los que están en el Kybalión, o algunos de los cuales están en el Kybalión. Pero las leyes, como digo, se aplican más bien a diferentes planos, ¿no? Ahora, hay un libro muy interesante de un psicólogo transpersonal muy conocido, Ken Wilber, ¿no?, que se llama El espectro de la conciencia. Él dice que la conciencia es un espectro, o sea, es como que tiene rangos, ¿no?, niveles, ¿no?, la conciencia. Y acá tenemos la realidad. Si la persona está en este estado de conciencia, la realidad que va a ver es esta.
Si está en este estado de conciencia, la realidad que ve es esta. Y si está en este estado de conciencia, la realidad que ve es esta, ¿no? Entonces, por eso dice esa expresión, para el santo, todo es santo, ¿no? Para el bueno, todo es bueno, ¿no? Sin embargo, cuando estamos acá, todo lo vemos malo, ¿no? Criticamos, censuramos, ¿no? Es propio de esta condición. Entonces, esa asociación, ¿no? Que está establecida justamente en esta obra de Ken Wilber, ¿no? Del espectro de la conciencia, tiene que ver también con el espectro de la luz, ¿no? O sea, mientras mayor sea nuestro estado de conciencia, mayor será nuestra luz, ¿no? Y eso quiere decir, la luz es como es la inteligencia. Cuando uno ve algo, ¿no? Con los sentidos, esa información llega al cerebro, ¿no? Y esa información pasa a lo que yo concibo como una habitación a oscuras, ¿no? Y la inteligencia es la que ilumina dentro. Por ejemplo, si yo digo cojín, ¿no? Estoy viendo un cojín. Ok, eso se procesa, la luz entra e identifica en ese cuarto oscuro el cojín y retorna y yo tomo conciencia, conozco lo que es un cojín, ¿no? O reconozco lo que es un cojín, ¿no? Entonces, sí, el proceso de ir incrementando nuestra conciencia, ¿no? Es producto del pensamiento. El maestre Renaud de la Ferrier dice, el pensamiento entendido como conciencia, ¿no? Porque existe una íntima relación. Cuando yo pienso en algo y lo conozco, tomo conciencia de ello, ¿no? Ahora, esa conciencia puede ser de diferente nivel, ¿no? Es como que si tuviéramos masilla, ¿no? Y tenemos un cierto sello, un molde, y yo lo presiono con más o menor fuerza. O sea, mientras más profundizo yo en algo, más lo conozco, más va a quedar grabado en mí, ¿no? Y siempre he hecho esta referencia, cómo es que lo que dijo Aristóteles hace 2500 años, gran parte de lo que él dijo sigue vigente. 2500 años. Él no ha necesitado ni publicidad, ni marketing, ni nada por el estilo. Simplemente él, pensando, profundizó a tal nivel que casi alcanzó la verdad, la realidad, ¿no? Cuando uno llega a ese nivel, eso se mantiene por siglos. No necesita maquillaje, no necesita mantenimiento, no, eso la verdad perdura, ¿no? Entonces, es importante este aspecto relacionado con la pregunta entre el pensamiento, que nos permite el conocimiento, y la conciencia, ¿no? En diferentes grados de este espectro. Muchas gracias, doctor Gustavo. Siguiente pregunta. ¿La Navidad cristiana es entonces una concreción y una actualización de tradiciones anteriores sobre el fuego y la luz que se objetivan en Cristo? Que se objetivan ¿En Cristo? en Cristo. Ah, ok. Sí, en primer lugar, tenemos que hacer una precisión, ¿no? Que cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de un personaje, ¿no? Sino de un estado de conciencia. Es igual que decir Buda, ¿no? Han habido varios Budas, ¿no?
Siddhartha Gautama fue uno de ellos, como Jesús es un Cristo. Claro, en la religión católica se asume que Jesús es el Cristo, ¿no? El único Hijo de Dios. Esa es una visión muy respetable, pero otras tradiciones consideran, como digo, que Cristo es un estado que corresponde al ser humano que alcanza el desarrollo pleno de todo su potencial, ¿no? Y eso, por eso es que la expresión de Jesús cuando dice, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es como, o perdón, el Cristo, ¿no? Y en este caso Jesús, el Cristo, es como un arquetipo del ser humano que ha desarrollado plenamente todo su potencial. Entonces, como hice la referencia respecto a los incas y el sol, ¿no? El sol representa ese fuego sagrado, ¿no? Esa condición crística, por decirlo así, ¿no? Esa luz, ¿no? Y está asociada, como digo, en el caso de la religión católica y del cristianismo, con este personaje. Pero algunas tradiciones, ¿no? Más bien hacen referencia a este estado crístico, ¿no? Que es asociado con justamente este objetivo o propósito de esta celebración. Gracias. Doctor Gustavo, por eso se dice Jesús, hombre solar. Claro, ese es el JHS, ¿no? Esas letras que aparecen a veces en algunos ornamentos, ¿no? Católicos y que se atribuye a esa expresión, Jesús homo solis, ¿no? O Jesús hombre solar. Muchas gracias. Vamos a ir con las dos últimas preguntas. Dice así, la Navidad cristiana, perdón, no, esta ya la formulamos. Vamos con esta siguiente. ¿En qué aspecto de Keter, Oshmak y Binah se encuentra simbolizado el Cristo? Eh, estos tres sefirot. Sefirot es el plural de Séfira. O sea, cada una de estas resplandores, así se le llama en la Cábala, es una Séfira, ¿no? Vos tenemos Keter, ¿no? Jokma y Binah, que es en hebreo también se escribe a la inversa, ¿no? Y por eso es que está a la inversa de lo que está en, en la Trinidad Católica, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es Keter, Okma, Binah, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Hago esta precisión porque si no puede darse lugar a cierta confusión. Pero eh, Binah está asociado justamente con el pensamiento, con el Espíritu Santo. Es la inteligencia activa, como hemos dicho. El, en el caso de la Trinidad Católica, ¿no? El Hijo, es interesante que no aparece la madre. Es una visión un poco patriarcal o por no decir machista, ¿no? E incluso recuerdo a veces un comentario que se hizo en una revista que leí en el Cusco, de una pintura donde está la Virgen con la Santísima Trinidad en su pecho, ¿no? Y eso era considerado herético, ¿no? Porque es como que la Virgen estaba por encima de, pero que como digo, respecto a ciertas tradiciones, ¿no? Consideran pues que el Ain, el absoluto, el principio inteligente es la nada, ¿no? Que es femenina, ¿no? Y dentro de ahí deriva, ¿no?
la Trinidad, ¿no? Porque este es el no ser y el nivel de la Santísima Trinidad es la nivel del ser, ¿no? Entonces, es en el caso de la Santísima Trinidad, ¿no? Tenemos que acá está el Hijo, pero que también es la Madre, porque así como he dicho que el Hijo representa el arquetipo del ser humano, también es la matriz, ¿no? Cósmica que se corresponde justamente con ese arquetipo, ¿no? Entonces, esto nos llevaría al tema de también la Pachamama, porque Pachamama no es la tierra, ¿no? Pachamama incluye o va más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Es más bien la matriz cósmica, ¿no? En una dimensión mayor. Pero sí, digamos, en Keter, Ma, Binah estaría correspondiendo a lo que es el Espíritu Santo y Jokma más bien a lo que es el Hijo, ¿no? Propiamente conforme a esa relación que se establece entre, en realidad, los tres, o las tres séfiras superiores, ¿no? Eh, que también están en correspondencia con Brahma, Vishnu y Shiva, aunque allí están estas tres deidades, pero que no necesariamente son consideradas como triunidad o trinidad. Pero sí se ve que hay una relación o asociación que se puede establecer, ¿no? Y que hace referencia justamente no solamente, como digo, a Jesús como el Cristo y como la luz, porque ya hemos visto que la luz está en muy diferentes planos, pero sí, como digo, como ese estado que es representativo o se encuentra representado, ¿no? En esta triunidad o trinidad suprema. Muchas gracias. Pues se requiere un estudio más profundo de esta ciencia cabalística. Así es, muy importante. Así es, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es lo que realmente nosotros como humanidad debemos cultivar por esta época? Hice una especie de resumen al final, ¿no? De la exposición, rescatando esos valores, podríamos decir así, o elementos, ¿no? Que de alguna manera, a mi modo de ver, constituyen una expresión de lo que es el espíritu de la Navidad, ¿no? Y que son justamente valores. Eh, o que también podría llamarse virtudes, ¿no? Recuerdo mucho en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, hace muchos años, estaba escrita una frase de Simón Bolívar que decía, la felicidad consiste en la práctica de las virtudes, ¿no? Claro que la felicidad es un término a veces un poco confuso, ¿no? Yo le digo a mis alumnos de posgrado, ¿no? Les digo, si yo les digo ahora, la próxima clase voy a hablar sobre la felicidad, díganme en una palabra de qué creen que voy a hablar. Y cuando empiezo a preguntarles, resulta que 20, 25 alumnos dicen palabras diferentes. Entusiasmo, alegría, satisfacción, paz, tranquilidad, ¿no? O sea, todos consideran la felicidad con un concepto distinto, ¿no? Ahora, felicidad también es la droga para un drogadicto. Por lo tanto, no creo que estemos hablando de ese tipo de felicidad. Yo me inclino más por usar el concepto de bienestar, porque el bienestar
desde Séneca hasta Eric Fromm, consideran que es vivir de acuerdo con la propia naturaleza. Entonces, lo importante es que pueda reconocer yo cuál es mi verdadera naturaleza para vivir conforme a ella. Entonces, mi verdadera naturaleza, como lo dice incluso Descartes, es espiritual. Y espiritual quiere decir que soy un individuo, es decir, no dividido. In es no, dividuo, dividido. Individuo significa no dividido. Vivimos más bien como personas. Persona en griego significa máscara. Entonces hemos creado una máscara y vivimos más bien conforme a ella, no conforme a nuestra verdadera realidad o nuestra esencia, porque ahí sí seríamos individuos, porque seríamos uno con todo lo que existe en el universo. Entonces, si ustedes quieren un indicador para saber si son espirituales o si están actuando espiritualmente, piensen si lo que están haciendo une. Si lo que están haciendo une, es algo espiritual. Si lo que están haciendo divide, no es tan espiritual, ¿no? Recuerden que diablo tiene la misma raíz de diálogo, de dialéctica. Implica dos, división. Diablo es el que divide. Así como Satán significa obstáculo. Entonces, si ustedes están haciendo algo que separa, que divide, es diabólico. Si se hace cosas que obstaculizan, se es satánico. O sea, satánico no es solo escuchar discos al revés, no, 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 no. ¿No? Y si somos espirituales, vamos a buscar unir. Había un gran pensador que en la antigüedad griega decía, solo hay dos fuerzas en el universo, el amor y el odio. El amor que une y el odio que separa. Quisiera cerrar un poco con esa idea, ¿no? O sea, busquemos unir con todo, en todos nuestros actos y unirnos nosotros. Así como pienso, hablo y lo que digo, lo hago. Eso es ser íntegro, integridad, ¿no? Ser uno permanentemente. Y cuando esto lo hago expandiéndome hacia los demás, logro vincularme a los demás, reconocer a los otros en mí mismo, hacerlos míos, aprehender con H, hacerlos míos, ¿no? Incorporarlos, reconocerlos en mi alma y en mi corazón, lograr evitar esa disonancia, ¿no? Entre el cerebro y el corazón. Si algo queremos hacer en la Navidad es vinculemos, ¿no? Hacer coherencia cardíaca y coherencia cerebral. Lograr esa unidad. Eso nos va a conducir al bienestar. Bueno, qué importante todo lo que nos ha dicho para este cierre. En cuanto a la felicidad, quisiera decir dos aspectos. Uno, que precisamente hoy con el equipo de estudio estábamos ya programando las conferencias para el próximo año y precisamente para marzo vamos a dedicar todo un programa al tema de la felicidad, porque lo amerita. Y la segunda anotación que quiero decir es que seguramente si a los alumnos que usted nos mencionaba de pregrado le hiciera la misma pregunta de qué es la felicidad al final del semestre, seguro que contestarían al unísono que para ellos la felicidad es contar con un docente como usted. Sin duda, esa sería una de las respuestas. Muy amable, muy generosa con tu comentario, Patricia. Gracias. Bueno, estamos lamentablemente llegando al final de esta transmisión.
Agradecemos al doctor Gustavo Ruiz Pereira por compartirnos un tema tan valioso como lo es el espíritu de la Navidad. Antes de finalizar, ¿podría, doctor, darnos una orientación para complementar su última respuesta, para continuar transmitiendo este espíritu de la Navidad, especialmente a los más pequeños? Los, Cuando somos niños, el elemento más determinante en nuestra formación es recibir ejemplos, tener ejemplos. Si nosotros tenemos personas alrededor que mienten, que engañan, que tratan mal, no estamos teniendo referentes, ¿no? La imitación es una condición muy básica en los animales superiores y en el ser humano. Entonces, procuremos ser ejemplo. No solamente hablar bonito y no, que bueno, puede ser bueno, pero ir más allá, ¿no? Nuestro comportamiento debe reflejar, como digo, nuestra forma de pensar, ¿no? Así como pensamos, así somos. Entonces, pensemos bien y actuemos en concordancia, ¿no? Eso nos va a ayudar a, como digo, a ser íntegros y a tener una conciencia tranquila, ¿no? Y a partir de ahí, en ese estado, ¿no? Una persona que tiene salud física y emocional, con su sola presencia, sana. Así es que convertámonos en sanadores, ¿no? Procuremos que nuestra sola presencia, nuestra actitud, nuestra energía, nuestra vibración, ¿no? Transmita, comunique, inspire, motive, ¿no? A los demás. Bueno, y así esperemos que podamos lograrlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos que haya aceptado esta invitación y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en estudio en el 2025. Bueno, y a todos los que nos Abrazo han a acompañado, todos. y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias y les enviamos de parte del equipo coordinador de estudio un especial saludo, anhelándoles que la magia de la Navidad ilumine sus vidas y llene sus corazones de amor y de paz. Les informamos que tendremos, a partir de hoy, vamos a tener un receso de nuestras transmisiones por 2 semanas. Volveremos el día 13 de enero, muy renovados, y tendremos un tema muy interesante que es el de lunas llenas con propósito y su ejercicio de reconexión con la profesora Eliana Trujillo Salas. Hasta entonces, los esperamos.